Las águilas son las aves con mayor longevidad en toda su familia de especies y se dice que llegan a vivir entre los 70 y los 80 años de edad, pero al llegar a la mitad de su vida, las águilas se ven en la necesidad de tomar una dolorosa decisión, quizá la más dolorosa de toda su vida. Escúchame bien, si tú estás atravesando por ese momento, en esa noche oscura del alma en la que no sabes hacia dónde ir, te aseguro que la persona que vas a ver en el espejo en los próximos meses no la vas a reconocer. Y es porque al llegar a los 40 años, las águilas se refugian en lo alto de una montaña, en una cueva, aisladas, solas, lejos de todas las demás, y ahí comienzan con el pico a arrancarse las plumas, a arrancarse las garras y al final a estrellar su pico contra las piedras para deshacerse también de él. Este es un proceso lento, largo y sumamente doloroso al que el águila se somete, pero se somete en pos de poder vivir la otra mitad de su vida. Durante este proceso esperan pacientemente alrededor de 5 meses a que sus plumas vuelvan a crecer nuevas, brillantes, a que les vuelvan a crecer las garras y a que les vuelva a salir ese pico para defenderse y poder cazar. Esta lección del águila nos muestra cómo tienen ese poder, esa capacidad de renovarse a sí mismas a pesar de los años, del tiempo y de las circunstancias. Y además no es algo que solo les pasa, no pierden las plumas, las garras o el pico, se las arrancan. ¿Qué tienen en común estas águilas contigo? Y no solo contigo, con Buda, Krishna, Mahoma, Jesús. Te voy a hablar de uno de los conceptos más dolorosos, pero ciertamente interesantes, profundos y valerosos que puedes atravesar en tu vida. Se trata de la noche oscura del alma. Soy Dana Álvarez, tu cónsul, y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a este video porque hoy vamos a abordar la perspectiva de cómo se vive la noche oscura del alma desde las 5 religiones o filosofías espirituales quizá más importantes en toda la humanidad. Me refiero al cristianismo, al budismo, al hinduismo, islamismo y taoísmo. Si tú estás pasando por un momento en el que sientes que todo se te vino abajo, que es una crisis, que ya no sabes cómo arreglar todo ese desmadre que hay en tu vida, probablemente estés en las puertas de la mejor etapa del resto de tu vida. Y bueno, la noche oscura del alma en realidad es una metáfora que se utiliza para describir una fase de nuestra vida espiritual marcada principalmente por una crisis, por un derrumbe, por una ruptura, una caída de paradigmas, un sentido de soledad, de desolación y de aislamiento, que a veces y la mayoría de las veces viene acompañada de todo. Es como la frase de te llueve sobre mojado, pero a una escala mucho más grande, porque es en este punto donde te cuestionas realmente quién eres y qué estás haciendo. Esta crisis ha sido vista por místicos, filósofos y en muchas religiones en realidad como una bendición disfrazada. Ay, perdón, es que nada más de acordarme de la mía me da un montón de escalofrío. En esta etapa de tu vida te ves obligado a superar dificultades que ponen en duda y en cuestión tu fe, tus creencias, tu autoestima, tus valores, los principios éticos, morales o las reglas, los hábitos que han regido tu vida en tu primera etapa de la vida. Las personas atraviesan por una sensación de abandono, quizá de frustración, de ansiedad, de desesperación, de miedo, de ira. Y aquí es donde se cuestionan realmente qué están haciendo, para qué lo estamos haciendo. Respira profundo, relájate un montón y agradece, a pesar de lo doloroso, lo triste, lo desafiante que pueda parecer, que estás atravesando por esta noche oscura del alma. En el cristianismo, este término de la noche oscura del alma fue popularizado principalmente por San Juan de la Cruz, un místico español del siglo XV, en el siglo XVI en realidad. En su obra describió esta noche oscura del alma como una experiencia de aridez espiritual en la que la persona se siente principalmente abandonada por su divinidad y no encuentra consuelo en prácticas espirituales o religiosas habituales. ¿Cuál es el proceso de purificación en el cristianismo? Bueno, el principal concepto tiene que ver con el bautismo. Pero más allá de lo culturalmente conocido o de los simbolismos religiosos, recordemos
que el agua también representa las emociones y es la prueba más fuerte a través de la cual atraviesa el ser humano. La aceptación de las emociones, tanto las más elevadas como las más oscuras, y saber que estas pueden ser transmutadas. Entonces, el bautizo o el bautismo sería esta inmersión o este conocimiento de tus propias emociones y la imposibilidad de seguir negando que tenemos esas emociones, esos sentimientos atascados. En el caso del budismo, la noche oscura del alma puede referirse a ese estado de angustia o depresión que surge al enfrentarse a la realidad del sufrimiento humano relacionado con la impermanencia de todas las cosas. Es ese estado que se conoce como dukkha nanas o conocimiento del sufrimiento y se considera una de las etapas necesarias e imprescindibles en este camino a la iluminación. Es este proceso de conocer el sufrimiento. Y en cuanto al proceso de purificación visto desde el budismo, la purificación del alma ocurre mediante la práctica del Dharma, es decir, la práctica de la meditación, de la introspección y la observación de sí mismo para desarrollar esa conciencia plena y también la compasión hacia los demás y hacia uno mismo. Y en el entendimiento de que todo está cambiando constantemente, de que nada es fijo, de que nada se queda, de que nada permanece. Por lo tanto, con la práctica del Dharma, una persona puede aprender a comprender la naturaleza transitoria de todas las cosas, incluidos los pensamientos, las emociones y las personas, incluida la felicidad e incluido el sufrimiento. El budismo también habla de que la purificación del alma se produce a través de la eliminación de 3 emociones importantes: la ignorancia, la codicia y el odio, que son las causas subyacentes del sufrimiento humano, o así al menos lo considera el budismo. En el hinduismo, la noche oscura del alma suele asociarse con el concepto de Nirvana Shatakam. Es una serie de 6 versos de un poeta y santo indio llamado Adi Shankara. En el hinduismo, la noche oscura del alma se conoce como un periodo de pruebas y tribulaciones que experimentan los seres humanos en su búsqueda del despertar espiritual. Este término se utiliza comúnmente en la Bhagavad Gita para describir ese estado mental de Arjuna antes de la batalla. Dije Arjuna, no Arjona. Arjuna es uno de los personajes más destacados del Mahabharata. Mahabharata. Hostia. Arjuna es uno de los personajes más destacados del Mahabharata, un antiguo texto épico hindú. Y bueno, se dice que Arjuna recibió las enseñanzas de Krishna y que justamente de las pláticas que sostuvo con él surgió el término del Dharma. En este término se destaca la importancia de mantener un equilibrio entre las obligaciones mundanas y las obligaciones espirituales. Por ello, en esta filosofía, la noche oscura del alma también se puede referir a la etapa en la que la persona se enfrenta a desafíos internos, a batallas y a luchas internas que tienen que ver con el ego, la búsqueda de la verdad, la liberación de las ilusiones y esa transformación personal. En el caso del hinduismo, el proceso de purificación se realiza a través del control de los sentidos y de la mente, y se logra también a través de la práctica del yoga, de la meditación, pero también rituales de purificación con baños sagrados, incluso en el río Ganges. Es decir, otra vez, la purificación está relacionada, como en el cristianismo, con el baño, con enjuagarse. En el islamismo, la noche oscura del alma se llama Al-Fitan Al-Kubra, que se traduce como la gran prueba. Esta prueba se refiere a la dificultad que los creyentes pueden enfrentar en su búsqueda por la divinidad y en su lucha para mantenerse fieles y firmes en su fe ante momentos de adversidad. En el islamismo se sabe que esta prueba puede tomar muchísimas formas, incluyendo persecución, dificultades financieras, enfermedad, muerte de seres queridos, separaciones, tentaciones o todas juntas. Que generalmente sucede así. También es vista como una oportunidad para crecer espiritualmente. Los creyentes del islamismo son invitados a perseverar en su fe y a buscar el significado y el propósito real detrás de todas estas pruebas.
En el islamismo, el proceso de purificación se realiza mediante un ritual de ablución, es decir, también se lava el cuerpo y se hace una oración en árabe para purificar el alma. Se realiza este baño o esta ablución antes de la oración formal en la mezquita. Pero lo más importante es que en el islamismo se promueve la paciencia, la oración y la reflexión para poder superar estas pruebas y alcanzar una mayor cercanía con tu propia divinidad. En el taoísmo, la noche oscura del alma se conoce como Tsa-Wi o la gran confusión. Este estado se caracteriza obviamente por una sensación profunda de desconexión con el mundo, una pérdida de sentido y de propósito en la vida y esta sensación de aislamiento y de soledad. En el taoísmo, la salida de la noche oscura del alma se encuentra en el camino del Tao, es decir, en tener esa conexión con el universo, con la naturaleza, a través del autoconocimiento y también de la disciplina. En el taoísmo se trata de una práctica continua que implica aceptar el momento presente y encontrar la paz y la felicidad en la simplicidad de la vida. Este me gusta también. ¿Cómo es el proceso de la purificación en el taoísmo? Se realiza en la búsqueda del equilibrio entre el yin y el yang. Es decir, la práctica taoísta incluye la meditación tai chi y prácticas de respiración para purificar la energía interna, equilibrar la mente, el cuerpo y evidentemente las energías masculina y femenina. 4 recomendaciones que te podrían servir si estás experimentando la noche oscura del alma. La primera es: permítete sentir tus emociones y acepta la situación. Tienes que reconocer que estás pasando por un periodo, un momento difícil. Como le dije a una amiga hace un poco de tiempo, tienes que aceptar que en este momento no estás siendo la mejor versión de ti misma, probablemente estés siendo la peor versión de ti misma y no es un pecado, no está mal y no está a juicio. El segundo consejo sería: conecta con otras personas y no te aísles. Aunque en la lección del águila, el águila necesita alejarse, y también te lo digo que por experiencia propia, también necesitas alejarte e irte para encontrarte y entenderte. Trata de buscar regocijo, concilio, calma en la compañía de personas que confíes, que te puedan aportar apoyo emocional sin juicio, y hazles saber a estas personas que amas que estás en un periodo en el que lo que menos necesitas es crítica o juicio. Consejo número 3 es: cultiva la paciencia y la autocompasión. Aquí atraviesas como por este arquetipo de la carta del colgado del tarot, donde realmente tienes que estar de cabeza contemplando las cosas desde una perspectiva que no las habías visto. Tienes que atreverte a ver las cosas como jamás las habías visto. La autocompasión, que tiene que ver con ese amor y ese entendimiento de cuidarte a ti misma, a ti mismo en el proceso. No de verte con ojos de lástima o pobretearte como: sí, pobre de mí, estoy pasando por esto. La autocompasión es entenderte sin juzgarte y seguirte amando a pesar de aquello que creas que fue un error. El consejo número 4 que te daría es: aprovecha este tiempo, este momento para buscar significado y propósito. Pregúntate para qué, más que por qué está pasando esto, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando? ¿Cuál es la lección que está dispuesto para mí a través de esta situación? Y obviamente quiero cerrar este video con la parte bonita, porque la parte difícil, si ya estás atravesando por esa noche oscura del alma, sabes en qué punto estás. Pero generalmente, lo primero es que hay una sensación de renovación de energía, una renovación espiritual, mental, emocional e incluso física. Lo segundo es que hay una mayor compasión y comprensión de las demás personas, que ya no hay víctimas y victimarios de la situación por la que has atravesado, sino personajes, maestras y maestros. Valoras, hay una revalorización de tu entorno. Llega un punto en el que te cae una gran epifanía y te das cuenta que todos son el reflejo de ti y tú eres el reflejo de todos. Que hay una mayor conexión con tu parte divina y tu parte espiritual. Y finalmente, al atravesar esta noche oscura del alma, se abre otro nuevo sentido, y es el sentido de propósito y de dirección. Te replanteas hacia dónde vas a volar como el águila en los próximos 40 años de tu vida, ojalá 50, ojalá 60, ojalá muchos más.
Escúchame bien, si tú estás pasando, atravesando por ese momento, en esa noche oscura del alma, en la que no sabes hacia dónde ir, permíteme acompañarte, permíteme mandarte un abrazo lleno de amor y de energía y decirte, hermana, hermano, no importa qué, vas a atravesar esto. Te aseguro que la persona que vas a ver en el espejo en los próximos meses no la vas a reconocer, va a estar muy lejos de lo que tú has sido o fuiste. Mi nombre es Diana Álvarez, la cónsul, y te veo en un siguiente video. Gracias por tu suscripción, like y comentarios y por compartir este video en tus redes sociales. Chao, chao.